Quiero recordar que estamos estudiando la materia que se llama la Biblia, libro por libro, Nuevo Testamento. Estamos avanzando y doy gracias a Dios por lo que hemos podido analizar, hermanos, hasta este momento. El día de hoy vamos a estudiar la carta o el libro número 19. Estamos entrando en la recta final. Yo espero en el Señor que en la próxima clase concluyamos esta materia y podamos entrar a la siguiente, la cual ya estoy preparando, estoy repasando y estoy esperando con ansias el poder iniciar también esa materia que sé que va a ser de bendición. Sin embargo, es importante sentar las bases y por eso estamos estudiando esta tercera materia. El libro que vamos a estudiar, hermanos, el día de hoy es la epístola de Pablo a Tito. Vamos a recordar quién era este hombre importante en la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, e importante también, hermanos, en la vida de cada uno de nosotros. Tito, hermanos, dice la palabra de Dios que él era gentil, él era de origen griego. Es muy posible que él fuera ganado para Cristo por el apóstol Pablo. Incluso sabemos por la propia palabra que acompañó a Pablo con Bernabé cuando él se dirigía a Jerusalén. En Tito capítulo 1, versículo 4, hallamos la mención del propio apóstol que dice así: a Tito, verdadero hijo en la común fe. Habitualmente cuando Pablo ganaba a alguien para Cristo, solía llamarlo hijo en la fe porque eran personas con las cuales él invertía mucho tiempo como un padre con un hijo en su educación, en su dirección, en su enseñanza y particularmente en la cuestión del ministerio y solía llamarles de esta manera cariñosa, me parece a mí, verdadero hijo en la común fe. No siempre Pablo ganó para Cristo a todos aquellos que formaron parte de su equipo misionero, pero dado que a varios de ellos, a pesar de esta situación, los discipuló, los enseñó, los involucró en el ministerio, también hay ocasiones en que suele llamarlos de esa manera. No sabemos cuando Tito, hermanos, se juntó con el apóstol Pablo en las actividades misioneras de este. La primera referencia que tenemos se encuentra en Gálatas. Y si recordamos que Gálatas es uno de los primeros escritos del apóstol Pablo, entonces podemos pensar que prácticamente desde los primeros años, ¿verdad? O cerca de los primeros años. Dice Gálatas capítulo 2, versículos 1 al 3. Estamos estudiando brevemente una biografía de Tito. Dice: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Ahí está otra vez la referencia, es decir, prácticamente durante todo el ministerio del apóstol Pablo, Tito fue un elemento importante. Y esto ya nos habla de la permanencia, nos habla de la fidelidad que tenía este hombre. Dice: pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles, mas ni a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, ahí está su origen, fue obligado a circuncidarse. Decía entonces que no sabemos con precisión. Sin embargo, podemos encontrar en la Biblia varias referencias de Tito, no solamente su origen. También es muy probable que la primera epístola de Pablo a los Corintios, y me refiero a la epístola canónica, es decir, la que está en nuestra Biblia, porque cuando pasamos por aquella epístola concluíamos que existe la probabilidad de que fueron 4 cartas, pero únicamente tenemos 2, aunque hay quien dice que son 3, porque la tercera y cuarta están incluidas en la segunda epístola. Lo cierto es que la primera canónica, la que está escrita en la Biblia, fue llevada por Tito. ¿Quién era Tito, hermanos? Entonces Tito era un cristiano muy confiable, tan confiable, ¿verdad?, que él había alcanzado una madurez espiritual muy importante como para que Pablo lo llegara a considerar también en el ministerio. Y de hecho, entendemos nosotros en la Biblia que Tito había sido ordenado también al ministerio pastoral, y lo vamos a ir comprendiendo poco a poco. Dice, estoy leyendo citas que es bueno que vayan anotando. Leí primero Tito 1:4, después Gálatas 2:1 al 3, y ahora voy a leer segunda a los Corintios 7:6, luego 13, 14 y 15. Dice el 6: pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Voy al 13.
Por esto hemos sido consolados en su consolación, pero mucho más nos gozamos con el gozo de Tito, otra mención, que haya sido confortado su espíritu por todos ustedes. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de ustedes, no he sido avergonzado, sino que así como en todo les hemos hablado con verdad, también nos gloriamos con Tito. Dice, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con ustedes es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos ustedes, de cómo lo recibieron con temor y temblor. Un hombre confiable, un hombre ordenado al ministerio, un pastor, un hombre amoroso con las congregaciones, un hombre sujeto al liderazgo de Pablo, que no tenía ningún problema, ya sea ser un emisario de una carta o quedarse incluso a pastorear alguna de las iglesias donde él fuera necesitado. Podemos decir entonces, hermanos, que Tito era un colaborador de Pablo, era alguien que predicaba la palabra, era alguien que realizaba funciones pastorales, para lo cual debió de haber estado ordenado, y vamos a ver en su epístola por qué. Y esto nos habla también de que Tito, pues era un hombre dispuesto, era un hombre valeroso. Si Pablo confiaba en él como para dejarlo a pastorear iglesias, significa que era un hombre capaz de enfrentar y capaz de resolver situaciones difíciles en alguna iglesia a la cual Pablo lo encomendara, o incluso podemos decir que era un hombre con suficiente madurez y conocimiento de la palabra como para incluso establecer pastores. Miren cómo se refiere Pablo a Tito en la segunda epístola de los Corintios, capítulo 8, versículo 23 y 24. Dice, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con ustedes. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Muestren pues para con ellos ante las iglesias la prueba de su amor y de nuestro gloriarnos respecto de ustedes. Abran su Biblia allí en Tito capítulo 1, y vamos a ver el nivel de confianza que Pablo tenía en este hombre. Tito capítulo 1, versículo 5. Dice la palabra de Dios, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos, ¿verdad? En cada ciudad, así como yo te mandé. Vale la pena mencionarles, hermanos, que la palabra ancianos, bueno, en la Biblia, el anciano, el pastor, ¿verdad? El obispo es un término que se utiliza para designar a una sola persona, al pastor de la iglesia. ¿Por qué en la Biblia se utilizan tres términos? Porque cada término contiene un significado o una connotación. La palabra obispo es una palabra que usaban los griegos para designar a aquellas personas que realizaban alguna función de supervisor. Se dice que un pastor es un obispo en el sentido de que su tarea no necesariamente es llevar a cabo las funciones dentro de la iglesia, sino supervisarlas. Se espera que una iglesia llegue el momento en el que tenga miembros como Tito, ¿verdad? Hombres y mujeres preparados en la palabra, en el conocimiento, para que tarde o temprano ellos se vayan haciendo cargo de las tareas que de acuerdo a sus dones y capacidades y de acuerdo a lo que la Biblia enseña, puedan llevar a cabo las tareas dentro de la iglesia, y el pastor se encarga de ser ese obispo, ese supervisor. También al pastor se le llama anciano, y es la palabra que está aquí, que es un adjetivo griego presbítero. Ahora, es interesante que esta palabra presbítero, que se traduce como anciano, se refiere a una persona avanzada en años o avanzada en la vida. Pero también presbítero no nada más se refiere a una persona mayor, sino que también se puede utilizar para describir a alguien maduro, a un cristiano maduro que tiene un juicio experimentado, es decir, alguien que ya tiene tiempo en la fe, que tiene años en el conocimiento de Dios, que ha dado muestra de madurez, de responsabilidad, es decir, cada una de las características que hemos venido mencionando de Tito, y que por lo tanto es una persona que puede ocupar esa posición de servicio dentro de la iglesia como es el pastor. Ahora bien, aunque no es el propósito de la clase, me gustaría mencionarles que la palabra, que en el Nuevo Testamento, sí, el término presbítero es un término singular masculino. Es decir,
que en la Biblia lo que se nos enseña es que los ancianos son hombres, eran hombres. La función de pastor, de obispo o de anciano, bueno, y la palabra pastor no la mencioné, la palabra pastor es una palabra que se utiliza para referirse a la tarea de guiar, de cuidar o de alimentar. De tal manera que un pastor es alguien que cuida, que alimenta, que guía, alguien que supervisa, ¿sí? Es alguien maduro. Pero vuelvo al punto. Estamos hablando del término presbítero que usa Pablo, y yo les comentaba que es un término que se refiere únicamente al varón. El singular femenino presbítera no aparece nunca en la Biblia, hermanos. Eso es algo muy interesante. En una ocasión, en la Biblia, en 1 Timoteo 5:2, aparece presbíteras. Pero presbíteras es una palabra, ¿verdad?, que da la idea de ancianas, de mujeres grandes. Por eso yo les comentaba, presbítero es de una persona, de un hombre viejo, de un hombre de edad. Pero es una palabra que también se puede aplicar no solo a la edad, les dije, sino a la madurez que se tiene en el juicio. Y que es un término que da a entender que es una labor que hace un hombre. Hoy en día, hermanos, bíblicamente, bueno, no solamente hoy en día, desde que la Biblia se escribió, ¿verdad? A las iglesias les quedó en claro una cosa: el ministerio de servicio de pastor en la iglesia no es para las mujeres, es para los varones. Ahora, Pablo implícitamente nos enseña muchas cosas aquí. Si Tito era un hombre capaz de corregir lo deficiente en las iglesias como para tener el conocimiento y la madurez para elegir ancianos, significa que era un hombre que realmente, ¿verdad?, tenía un conocimiento bíblico y madurez suficiente como para ayudar a las iglesias en la elección de sus ancianos. Llama también la atención, aquí hay algo implícito, dice, para que corrijas lo deficiente, es decir, lo correcto es que una iglesia tenga pastores. Hay ocasiones, hermanos, en que por alguna razón el pastor renuncia o muere y la iglesia se acostumbra a quedarse sin pastor. No es bueno, no es sano que una iglesia esté sin pastor, porque entre más tiempo pasa una iglesia sin pastor, se crea algo que yo llamo vicio de poder, vacíos de poder. Y el vacío de poder no es otra cosa, sino el hecho de que tarde o temprano alguien dentro de la congregación va a asumir el control de la iglesia, va a asumir el liderazgo, y cuando llegue un pastor, esa persona o grupo, ¿verdad?, no van a querer soltar esa dirección, ese liderazgo, esas decisiones, y se pueden llegar a convertir en un problema, hermanos, para el pastor. Pero también cuando dice que corrigieras lo deficiente y establecieses ancianos, da la idea de hombres ordenados al ministerio. Hay iglesias también que efectivamente sí tienen hombres que han sido llamados al ministerio pastoral, pero que no los ordenan. Es algo muy importante. Un pastor debe de ordenarse pronto. Hay iglesias que dicen, es que si el pastor no ha terminado el seminario, entonces él no se puede ordenar. Eso no es así. Es más, quiero decirles, hermanos, que los seminarios no formamos pastores. Los seminarios, ¿verdad?, preparamos, y tiene como prioridad preparar varones para el ministerio, hermanas que apoyan los ministerios. Por lo tanto, ¿verdad?, somos una herramienta, un ministerio que depende de hecho de una iglesia misma, pero nosotros, o por lo menos, no ordenamos pastores. Entonces, en ninguna parte de la Biblia encontramos que sea un requisito el tener un seminario terminado. Es ideal, aclaro, es ideal. Se espera quien va a ocupar el puesto de servicio en la iglesia como pastor, pues evidentemente sea alguien que conoce la Biblia, que la estudia, a lo mejor no ha tenido la oportunidad de estar en un seminario, pero es alguien autodidacta, alguien que ha estudiado, que está preparado, porque finalmente él va a enseñar la palabra. Entonces, fíjense qué clase de hombre era Tito como para que Pablo le consignara o le asignara o le confiara la importante responsabilidad, no de establecer uno. Entendemos que en la región de Creta, en la isla de Creta, había más de una congregación
Todas ellas tenían un problema, no tenían pastores, y entonces Tito tenía que ir personalmente a cada una de esas congregaciones y ayudarles a elegir al varón que estaría a cargo de la tarea. Ese es Tito. De tal manera que entonces esta epístola se conoce como una epístola pastoral. Pablo escribe varias epístolas a iglesias, varias epístolas generales y específicamente 3 pastorales. Esta es una de ellas, la que escribió a Tito. Bien, vamos a entrar en materia, es decir, en la epístola, a la epístola. El autor, bueno, pues Pablo. Se cree que Pablo estaba en Macedonia cuando él escribió esta epístola. Por lo que dice el capítulo 3, versículo 13, a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte, que estos 2 varones fueron los encargados de llevar la epístola de Pablo a Tito. Zenas y Apolos, 2 hombres también confiables, un maestro de la ley, un abogado de la ley, un hombre tan experimentado, conocedor de la palabra como Apolos, son los encargados de llevar la epístola. ¿Por qué Pablo, por qué el autor decide escribir esta epístola pastoral o esta primera de 3 epístolas pastorales? Bueno, Pablo quería recordarle a Tito, hermanos, aspectos muy relevantes en cuanto a la madurez cristiana, la importancia de la madurez cristiana, la importancia de tener cuidado en la elección de pastores, porque Tito, y más adelante Timoteo también lo hace, contiene lo que en conjunto, es decir, Timoteo y Tito, acumulan entre 20 y 30 características que debieran de tener los varones que son llamados al ministerio. No significa que son o que somos hombres perfectos, ideales, no, pero se espera, ¿verdad?, que sean cualidades y características que realmente nos hacen destacar dentro de la congregación. Entonces escribe para decirle, hey Tito, tienes que tener mucho cuidado, ¿verdad?, en incentivar a la iglesia, en recordar a la iglesia la importancia de ir, de caminar, de encaminarse a la madurez cristiana, la importancia de tener cuidado de a quienes eligen como pastores, y también escribe para recordarles la importancia, ¿verdad?, de cuidar el testimonio personal, tanto dentro como fuera de la iglesia. Cuidar el testimonio tanto dentro como fuera de la iglesia de manera personal e individual. Y es que sucede, hermanos, que hay ocasiones que cuando asistimos al templo o nos congregamos con la iglesia, pues somos un tipo de personas, pero cuando estamos fuera de ella, pues somos personas completamente distintas o diferentes. Y Pablo dice, no, tiene que haber una congruencia, tiene que concordar, tu testimonio tiene que ser el mismo, sin importar dónde te encuentres. Por eso es que si ustedes analizan con mucho cuidado esta epístola, que si bien es cierto es muy corta, Pablo hace mucho énfasis en recordarle lo importante que es cuidar su enseñanza, crecer en la fe, cuidar la doctrina. Si ustedes leen con mucho cuidado esta y la siguiente epístola que vamos a aprender, habla mucho, mucho de la doctrina, hermanos. Yo lamento que haya creyentes que van de iglesia en iglesia y lamentablemente cuando tú les preguntas por qué hacen esto, dicen, pues es que me aburro pronto y a veces no me cae bien el hermano o el pastor o la iglesia y pues además todo es lo mismo. No, no es cierto, no es cierto, no todo es lo mismo. Y prueba de ello es que la palabra nos dice que tenemos que cuidar la doctrina. Pero también Pablo le hace énfasis a Tito en el hecho de que las palabras que él como pastor, como líder utiliza, deben de ser entonces palabras sanas, palabras que son acordes a la palabra de Dios. Y entonces, retomando la idea del testimonio personal dentro y fuera de la iglesia, Pablo le va a recordar a Tito la importancia de las buenas obras como resultado de la fe. Cuando nosotros leímos a Santiago, nos dijo que la fe sin obras es muerta, ¿se acuerdan? Y en aquel entonces decíamos que son las obras que provienen como resultado de la fe. Bueno, a Pablo también le interesaban las buenas obras y se lo va a recordar a Tito para que él a su vez
lo enseñe también a las congregaciones. Entonces, tiene que cuidar la enseñanza, tiene que cuidar la fe, tiene que cuidar la doctrina, tiene que cuidar la palabra, tiene que cuidar el testimonio. Fíjense cómo en una porción tan pequeña, abran su Biblia, por favor, en el capítulo 1, versículos 9, después el 13, después el 2, 1 y 2, y después el 8. 1, 9, 1, 13, 2, 1 y 2 y 2, 8. Si me lo permiten, lo voy a leer. Y con estos poquitos versículos podemos resumir todo esto que les estoy mencionando. Estamos conociendo la carta. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué está queriendo enseñar Pablo? Leo la palabra de Dios en 1:9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Es decir, te hago responsable de que tú enseñes lo que te fue enseñado, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Esa era una característica de quien iba a asumir la tarea de pastor. Lamentablemente, hermanos, hay iglesias que se han desviado de la doctrina y ha sido el pastor el primero, ¿verdad?, en desviarse de ella, en enseñar algo completamente diferente. Dice el versículo 13, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Fíjense, Pablo le dice a Tito, tú como pastor tienes la autoridad de reprender duramente cuando alguien no se está comportando de manera digna en la fe. ¿Cómo han cambiado los tiempos, hermanos? Porque hoy queremos reprender a algún hermano en la iglesia y se siente y se va. No, es que el pastor me regañó, es que me llamó la atención. ¿Quién es él para decirme lo que tengo que hacer? Bueno, pues es la autoridad impuesta por Dios. Evidentemente lo tiene que hacer conforme a la palabra, con amor, como dice la Escritura, pero hay ocasiones en que se tiene también que hacer con dureza. Dice el capítulo 2, 1 y 2, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es decir, tú tienes que ser el primero que tiene que tener cuidado con la palabra. Ya lo había dicho con la enseñanza del 1:9. Dice el 2:2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y después dice el 8, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. Y a él mismo lo exhorta, fíjense, Pablo como apóstol exhorta al mismo Tito diciéndole en el 2:7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Es decir, el pastor, y permítame decir, no solamente el pastor, el predicador, el maestro, es alguien que cuando está enseñando la palabra muestra integridad, es decir, no está enseñando su parecer, no está enseñando mentiras, pero también seriedad. Y seriedad no implica que es alguien que no se ríe, que no hace una broma, o de repente quizás no cuenta un chiste, pero no es un cuentachistes, no es alguien que pasa al frente a hacer un espectáculo, porque a veces las iglesias no valoran a sus pastores o a sus predicadores porque, no, es que a mí me gusta tal hermano porque él cómo nos hace reír, ¿no? O me gusta este hermano porque él sí es muy chistoso, o me gusta este hermano porque, no, dice, no es esa la función. El predicador no es alguien que entretiene, es alguien que instruye, es alguien que enseña, que capacita, ¿verdad? Y para hacerlo, para que la palabra tenga ese peso, se debe de hacer con integridad y con seriedad. Dice el 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es decir, cada uno de ustedes, amados hermanos, y su servidor, como miembros de iglesias locales, en donde nos encontramos nosotros como miembros, es algo que debemos de estar buscando cotidianamente, ¿sí? El mostrar a través de las acciones lo que Cristo ha hecho en nuestra vida particular. Dice el 3:1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Esta epístola es interesante porque entonces nos recuerda a los cristianos, hermanos, que tenemos que obedecer las leyes de tránsito, que tenemos que sujetarnos a las autoridades, a pagar nuestros impuestos, a obedecer, si hay que hacer si hay que sacar la cartilla militar, si hay que, qué sé yo, todo aquello que tenga que ver con las autoridades, hermanos, porque es parte del testimonio. Dice el 3:8, palabra fiel es esta, y en esas cosas quiero que insistas con firmeza.
para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y luego dice el 3:14, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras. Por lo menos en 4 ocasiones en estos versos hablamos de buenas obras, buenas obras, buenas obras, buenas obras, palabra sana, cuida la doctrina, cada quien ejemplo de sí mismo, la fe, la enseñanza. ¿Por qué? Porque él tenía que dejar iglesias firmes. Una iglesia que es instruida de esta manera, ¿verdad? Es altamente probable, no solamente que no se desvía, sino que permanece en la fe de Jesucristo. En alguna ocasión, hermanos, en alguna clase, yo recuerdo haberles a ustedes planteado la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo te gustaría que durara tu iglesia? ¿Te has puesto a pensar que parte de tu responsabilidad cristiana, de nuestra responsabilidad cristiana, es orar para que nuestras iglesias permanezcan hasta que Cristo venga? Es decir, que el día de mañana no dejen de existir, sino que seamos iglesias fieles. Qué maravilloso sería, hermanos, que si nuestro Señor Jesucristo regresara en 3, 4, 5, 10 generaciones, la iglesia local a la que pertenecemos está allí, como una iglesia dinámica, con visión misionera, viva, que predica la Escritura, que es sana en la fe, en la enseñanza, con creyentes que están defendiendo el Evangelio, que son sanos en la fe, que están anhelando hacer las buenas obras que el Señor está mandando. ¿Cuándo se escribió esta epístola, hermanos? Allá por el 67 después de Cristo, es decir, casi en el ocaso, o de hecho en el ocaso de la vida del apóstol Pablo, porque más tarde vamos a ver que prácticamente meses después que él escribe las epístolas pastorales, que fueron prácticamente sus últimos escritos, él muere. Él estaba a unos meses de morir, hermanos, por causa del Evangelio. Vamos a leer unos versículos clave, independientemente de los que he leído únicamente para corroborar el propósito de la carta, el quién es Tito. Quiero resaltar entre ellos algunos versículos clave. Dice el 2:11 al 13, 2:11 al 15, perdón. Versículos clave, 2:11 al 15, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahí está el testimonio, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Hermanos, hermanas, ¿cuál es nuestra responsabilidad cristiana? Renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos y ser de testimonio con una vida sobria, justa y piadosa. ¿Qué es lo que nos debe de motivar, hermanos, en el día a día a vivir la vida cristiana? ¿Qué es lo que nos debe de motivar a no cansarnos de hacer el bien? Porque a lo mejor te ha pasado, hermano, que de repente dices, es que ya me cansé de ser cristiano, ya me cansé de ser el que siempre toma la iniciativa, el que siempre perdona, el que siempre que se compromete. No, ¿qué es lo que nos debe de motivar o de mover? El que esperamos la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, el esperar su venida. ¿Y cómo nos gustaría que nos encontrara el Señor cuando viniera, hermanos? Pues qué mejor que nos encuentre entregados a Él. A lo mejor no viene un domingo cuando estamos en el templo alabando. ¿Qué importa que venga un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes? A lo mejor estás trabajando, a lo mejor estás preparando la comida para tu familia, a lo mejor estás atendiendo tu negocio, o a lo mejor además de ama de casa sales a trabajar, o hermano, estás de viaje, de negocios, o a lo mejor estás de vacaciones, pero en tu mente, en tu corazón, en mi corazón, estamos alabando al Señor y las acciones que estamos haciendo no nos avergüenzan. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque estamos viviendo en este mundo de una manera sobria, justa y piadosamente. Qué maravilloso, ¿no? Es pensar que esa es la manera en la que Tito tenía que instruir a las congregaciones. Nosotros tenemos que ser instruidos en ellas y sobre todo la manera en la que debemos de estarnos conduciendo, aspectos que tenemos que cuidar en nuestra vida. Ya lo comenté hace ratito, es una epístola corta, sin embargo, es una epístola importante, su contenido
debe de ser leído, debe de ser estudiado con mucho interés, con mucho cuidado, a efecto de poder extraer cada una de las enseñanzas que, que, que Pablo está compartiendo allí. Déjenme mostrarles, hermanos, un pequeño bosquejo eh, que podemos utilizar para un estudio más personal de esta epístola. Hay una pequeña introducción en los versículos 1 al 4. Después habla de la importancia de contar con pastores calificados, capítulo 1, versículos 15 al 16, es decir, que cumplen las características que Pablo está detallando allí en esa porción. Se habla de la importancia de una vida piadosa en la iglesia, en el capítulo 2, del 1 al 15, y también se habla de 4, de la importancia de una vida de buen testimonio fuera de la iglesia, en el capítulo 3, versículos 1 al 19, y hay una sencilla conclusión en el capítulo 3, versículos 10 al 15. Llama la atención que Pablo hable también de una vida piadosa en la iglesia, porque bueno, aunque se espera y que es lo natural que nosotros tengamos, pues no siempre es así. También a veces sabemos personas que somos pues de un corazón duro y aún dentro de la iglesia misma, ¿verdad? Pues nos mostramos como personas que pareciera que no hemos sido redimidas por la sangre de Cristo, porque aún allí no tenemos empacho en mostrar un comportamiento poco apropiado y poco acorde al testimonio que deberíamos de estar dando. La siguiente epístola pastoral que va a escribir el apóstol Pablo es la primera epístola de Pablo a Tito, a Timoteo, perdón. ¿Quién es Timoteo? Vamos a hablar también, a grosso modo, de este gran hombre de Dios. Timoteo dice en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3, lo siguiente: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. Hermanos, al parecer, Pablo dejó a Timoteo como pastor de la iglesia en Éfeso durante un buen tiempo. Tito y Timoteo eran dos pastores a quienes Pablo llegó a no solamente integrar a su equipo de misionero, sino que eran dos pastores muy calificados, tanto que cuando alguna congregación necesitaba un pastor, Pablo los enviaba y ellos siempre eran varones dispuestos para estar allí. Recuerden que Éfeso fue el lugar en el que Pablo duró más tiempo en su ministerio durante sus viajes misioneros, 3 años, y entonces Timoteo pastoreó un buen tiempo la congregación allí. ¿De dónde era Timoteo? La palabra de Dios dice que él era originario de Listra, dice en Hechos capítulo 14, versículo 6. Listra era una ciudad de un lugar, de una provincia llamada Licaonia. Sabemos por el libro de Hechos, hermanos, ese capítulo que les acabo de referenciar, el capítulo 14, que Pablo visita esta localidad en su primer viaje misionero. Y entendemos por lo que dice la palabra de Dios que Timoteo, ya cuando Pablo llega, era un hombre que gozaba de buen testimonio. Algo interesante es que Timoteo, hermanos, el padre de Timoteo era griego y su madre era judía. ¿Dónde encontramos esto? Lo encontramos en Hechos capítulo 16, versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Es altamente probable que Pablo no gana para Cristo a Timoteo, pero como les dije en el tema, en la carta anterior, Pablo atrae a Timoteo a su equipo, probablemente le disipula, lo instruye, le enseña, tanto que más adelante vamos a ver que él también lo llama hijo en la fe, ¿sí? Pero lo interesante es que Timoteo, pues, era un hombre que gozaba de un buen testimonio, que era alguien fiel ya en el Señor. Y déjenme decirles, hermanos, que Timoteo es un hombre que resalta dentro del equipo de misionero de Pablo por varias características. Y yo diría que una de las más bonitas es la que dice el capítulo 2, versículos 1, 5, 3, 14 y 15. ¿Y cuál es
esa característica es el hecho de que él fue un hombre rotundamente influenciado por su madre y su abuela. Dice 2 Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Dice el 3:14 y 15, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, te convenciste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. A pesar de que su mamá, hermano, se casó con un griego, ella asumió la tarea de enseñar la escritura a su hijo. No voy a aplaudir el hecho de que un creyente se case con una persona no creyente o como un inconverso, como lo llamamos cotidianamente, porque no es lo ideal, no es bíblico, no es correcto. Pero lamentablemente sucede mucho, hermanos, en nuestras congregaciones. El problema es cuando llegan los hijos. Cuando llegan los hijos, muchas veces el cónyuge cristiano, en lugar de asumir su tarea de tomar a los hijos y de encaminarlos en el conocimiento de Dios, sí, los hijos terminan pues no conociendo o ignorando la palabra de Dios. Pero estas bellas mujeres que yo creo que deben de ser altamente reconocidas, la madre y la abuela, supieron instruir al niño, supieron mantener su fe y comunicarla al niño de tal manera que cuando él llega a una edad adecuada para decidir qué camino seguir o qué fe seguir, decide imitar la fe de su madre y de su abuela. He allí una tarea hermosísima para una madre, ¿verdad? Tal vez, hermanos, no voy a entrar en discusión ahorita. Si alguien lo quiere preguntar más adelante, lo puede hacer y podemos con mucho gusto discutirlo, pero quiero comentar que, bueno, una mujer una mujer no puede ser predicadora, pero si Dios le ha dado la bendición de tener hijos, pues educa a un Timoteo, ¿verdad? Educa a un Timoteo, a un varón que ama la palabra, que le aprende de ti y que quizás el día de mañana, ¿verdad?, rinda su corazón a Cristo como un buen predicador. Pero tú dices, bueno, yo no tengo varones, hermano, tengo niñas. Pues edúcalas también en el conocimiento de Dios para que sean buenas cristianas, ¿verdad? Mujeres fieles, temerosas de Dios, que el día de mañana ellas puedan estar orgullosas. Hermanos, yo en todo este tiempo que he dado estas materias no les he comentado. Aquí entre ustedes, entre los alumnos, está mi mamá. Mi mamá tiene 82 años. No sé si alguien ande por allí en esa edad o es ella una de las personas más grandes. Pero yo les voy a decir una cosa, hermanos. Yo le agradezco a mi mamá porque ella me ha dado la mejor herencia que me pudo haber dado, y es el conocimiento de la palabra de Dios. Mi padre, él era un hombre alcohólico, yo soy hijo de un alcohólico, hermanos. Mi madre, desde que yo tengo uso de razón, ella trabajó para sostenernos a mi hermano y a mí. Ella fue costurera, yo soy alguien que ha trabajado desde niño, hermanos, para comer. Y tal vez no tuvimos comodidades, ¿verdad? No tuvimos lujos, vivimos en realidad en una situación muy precaria. Pero eso no importa, hermanos, porque me dio educación, porque desde niño ella siempre se preocupó por instruirnos, hermanos, en el conocimiento de Dios. Y yo estoy orgulloso de mi mamá, hermanos, porque a pesar de su edad, ella sale a la calle solita a compartir de Cristo. No hay una sola persona que conozca a mi mamá a quien ella no le hable del Señor. Y eso la hace a ella una mujer muy hermosa, especial. Ella puede estar orgullosa, ¿verdad?, sin ninguna preocupación de que a lo mejor no hay algo material, pero dejó lo mejor, que es el conocimiento de Dios. ¿Sí nos damos cuenta? Y eso es lo más hermoso que uno puede tener, que uno le debe de dejar a los hijos también. A veces nos preocupamos por dejarles una buena carrera, una buena casa, un buen coche, buena ropa, buena comida. Está bien, eso no está mal, está bien. Pero lo mejor que podemos dejarle a los hijos es lo que Loida y Eunice le dejaron a Timoteo. ¿Sí nos damos cuenta? Y yo creo que el honor es para ellas, sí, para Timoteo,
pero yo creo que el honor es para ellas, sobre todo porque el padre era griego. No voy a decir que era un mal padre, porque ni siquiera la Biblia nos habla de él. Seguramente era un buen hombre, pues dejó a su esposa que instruyera a su hijo en el conocimiento de la palabra. Pero es algo que es importante que ustedes y yo consideremos, hermanos, en nuestra vida. A veces los padres nos sentimos en deudas con los hijos. Es que no le voy a dejar nada a mi hijo. Yo soy un humilde obrero, carpintero, comerciante, apenas saco para trabajar. Nunca voy a poder tener una casa donde mis hijos digan, esta es mi casa. No te preocupes, no te preocupes. La mejor herencia que tú les puedes dejar es el conocimiento de la palabra de Dios, es el temor de Dios. Ya si Dios en su misericordia y en su bondad permite que algún día ellos tengan algo que no tuviste, está bien. Pero es mejor esto, porque el propio Señor dijo, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo si perdiera su alma? ¿Se acuerdan ustedes? De nada. Entonces, regreso a la palabra, y entonces yo creo que Pablo disipula, lo toma a este muchacho, lo disipula, se desarrolla una amistad muy cercana entre ellos, de tal manera que lo llega a considerar como un hijo en la fe y se convierte en un excelente colaborador. Miren, vean lo que dice 1 Timoteo capítulo 1, versículo 2 y 2 Timoteo 1, 2 también. Dice 1 Timoteo 1, 2, dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Es decir, es la misma referencia que hace a Tito. Y no es que Pablo era alguien que copiaba sus cartas, no, realmente él en su corazón sabía que eran hombres de esa naturaleza y también que eran personas confiables. Dice 2 Timoteo 1:2, a Timoteo, amado hijo, ¿sí? No tenía ningún empacho en mostrar su amor, ¿verdad? A aquellos varones que habían entregado su vida a Cristo. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Timoteo no solamente había pastoreado la iglesia de Éfeso, es muy probable que un tiempo también estuvo en Corinto ayudando a la congregación a solucionar los problemas que la congregación tenía. Dice 1 Corintios 4:17, anótenlo, dice, por esto mismo les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual les recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Habla de la disposición, del trabajo, de la madurez, en fin. Pero Pablo también era alguien, hermanos, pero Timoteo también era alguien que, como ya lo referí hace un momento, acostumbraba a viajar con Pablo. Dice Hechos, les voy a leer Hechos 16:3, 17:15 y 18:5. Repito, 16:3, 17:15 y 18:5. Dice el primero, quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Dice el 17:15, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Dice el 18:5, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, es decir, fue un compañero fiel. Se cree, hermanos, que Timoteo, cuando Pablo le escribe la carta, tendría entre 30 y 40 años de edad y que era soltero. Dice 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En nuestro contexto latino, cuando hablamos de juventud, pensamos en un muchacho, en un adolescente, alguien de 20, 25 años de edad. Hermanos, sin embargo, el término que Pablo utiliza para referirse a joven, ¿sí? Es un término que describe personas de una edad madura, entre 30 y 40 años de edad. Entonces, se cree que Timoteo andaba entre esa edad. Ahora, ¿por qué le llama joven o por qué habla de su juventud? Bueno, no solamente porque realmente si era joven, 30, 40 años es una edad joven. Para nosotros, a lo mejor, insisto, en nuestro contexto ya es más maduro. Es muy probable que el hecho de que Timoteo tuviese esta edad y en la congregación hubiese personas mayores, ya
adultos de la tercera edad o viejos, a lo mejor hoy en día tenemos temor en utilizar la palabra viejos, pero no está mal aplicada, es correcta porque habla de una persona anciana, pues que menospreciaban a Pablo. Yo recuerdo, hermanos, que cuando eh, yo fui ordenado al ministerio, hermanos, cuando justo estaba cumpliendo 33 años de edad. No era yo un muchacho, no era yo, ya era una persona madura. Y recuerdo que aquel entonces, un hermano de la congregación, bueno, dos años antes, nuestro pastor se había ido como misionero y un grupo de varones y su servidor quedamos a cargo de la iglesia, tendría entonces 31. Y yo recuerdo que un hermano de la iglesia ya grande, ¿verdad? Se acerca al pastor y le dice, pues, ¿él qué? Dice, pues, ¿él qué me va a enseñar? Dice, él es un muchacho. Dice, ¿yo por qué tengo que respetarlo a él? Y yo estaba allí frente a él, ¿verdad? Y es que además me había conocido de niño. Yo llegué a la iglesia cuando tenía 13 años de edad. Decía, pues yo lo conozco desde niño, era un chamaco, era un muchacho. O sea, ¿qué me va a enseñar? ¿Cómo lo voy a respetar? Decía él, ¿no? Y es que a veces las personas mayores tienen esa tendencia. Y la verdad es que los jóvenes también tienen la tendencia de menospreciar al mayor y el mayor al joven, como que es algo, ya no sé si recíproco para bien o para mal, pero probablemente Timoteo estaba teniendo ese problema en la congregación y por eso le dice, lo anima a Pablo, dice que nadie te menosprecie por ello. Gánate, es como si Pablo cuando le dice, si nos ejemplo, es como si implícitamente le dijera, gánate su respeto, siendo ejemplo de palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Yo recuerdo que este hermano, del cual yo les estoy hablando, hermanos, pasaron alrededor de 4 o 5 años hasta que el hermano se acercó conmigo, hermanos, y me dijo, pastor. Y para este entonces, ¿verdad? Se acercó para pedirme un consejo y me dijo, pastor, quiero platicar con usted. Le digo, sí. Dice, la verdad es que hace mucho tiempo que quería escuchar un consejo, dice, pero pues yo siempre había pensado que usted era muy joven y ya soy viejo, ¿y qué me iba a enseñar usted? Pero a través del tiempo, en estos años que he visto su trabajo, siento, ¿verdad?, que usted se ha ganado mi confianza, la confianza de la iglesia y espero mantenerla, de no perderla, ¿verdad? Aquí hay varios hermanos de la iglesia en la que soy pastor, ¿verdad? De tener esa confianza, me decía, quiero contarle algo. Y para mí fue muy bonito, hermanos, aunque pasaron tantos años, fue muy bonito porque el hermano tuvo la humildad, ¿sí?, de acercarse y de reconocer esa parte, porque no es fácil ir contracorriente cuando tienes que pararte con un anciano, con una anciana, y aunque es con base en la palabra, entender que no eres tú, sino la escritura la que le va a hablar. Ahora imagínense, ante una congregación, pues no es fácil. Por eso Pablo, cuidando a sus servidores, en este caso a Timoteo, al pendiente de la situación que tenía, le escribe esta carta. Y entramos a ella entonces. Bueno, el autor, pues, es Pablo. Probablemente también desde Macedonia, al igual que el anterior. Se cree que entre su primer y segundo encarcelamiento a Roma, Pablo tendría la oportunidad de hacer un viaje corto a esa provincia y desde allí escribió la epístola. Aunque para serles honesto, no todos los autores concuerdan en dónde estaba Pablo cuando escribió la epístola. Algunos dicen que incluso estaba en Corinto. Realmente lo importante no es dónde estaba, sino la autoría, el propósito, el reconocerla como palabra inspirada. ¿En qué está pensando Pablo entonces cuando escribe a Timoteo, independientemente de lo que acabo de mencionar? Hay 3 cosas en las que Pablo, a través del estudio de la epístola, podemos percibir que él está pensando, o 3 razones por las cuales él escribe la epístola. La primera, advertir a Timoteo contra los falsos maestros. Los gnósticos, ¿verdad?, también estaban causando dolor de cabeza, hermanos, a Timoteo. Y una vez más, recordamos entonces que varias epístolas tuvieron que ser escritas para contrarrestar esta filosofía creciente que se extendió a mediados del primer siglo y que estuvo causando mucho daño entre las iglesias de aquel entonces. Entonces, la primera razón o el primer propósito es advertir a Timoteo de los falsos maestros y la forma en la que ellos estaban trabajando para introducir sus falsas enseñanzas a las congregaciones.
La segunda razón por la que Pablo decide escribirle a Timoteo es para, como un maestro a su alumno con el que está pendiente, darle instrucciones acerca de cómo debe de dirigir el culto en la congregación de manera ordenada. Y también así como lo hizo con Tito, le va a enseñar cuáles son las cualidades de los obispos y de los diáconos. Porque recuerden ustedes, Timoteo no llegaba a quedarse como un pastor permanente, él estaba temporalmente supliendo esa necesidad y se esperaba que cuando él saliera, ya dejara establecidos obispos, ¿verdad? Aquí está la otra palabra que yo les mencioné hace ratito. En nuestro contexto latino católico, un obispo es alguien que tiene ya una jerarquía mayor, pero en la Biblia nunca se habla de jerarquías, ¿sí? Es la misma persona. Hay iglesias que tienen más de un pastor, bíblicamente lo correcto es tener más de un pastor, pero aunque una iglesia pueda ser grande, que tenga 2, 3, 5 pastores, y por cuestiones de funcionamiento haya un pastor principal, no significa que él es más importante que los demás. Todos somos servidores. Recuerden, obispo es supervisor. Entonces, le da instrucción de cuáles son las cualidades de los obispos, de los diáconos, es decir, de quienes se van a encargar de la parte espiritual, de quienes se van a encargar de la parte material. Y también Pablo le va a escribir a Timoteo para que se ocupe de diversos grupos dentro de la congregación que tenían que ser cuidadas, como las viudas, los ancianos, los esclavos. Cuando esta carta se escribió, la esclavitud todavía era común, muchos se convertían a Cristo, pero también tener cuidado con los falsos maestros. Entonces había 4 grupos a los cuales Pablo le dice a Timoteo que cuide o que tenga cuidado: las viudas, los ancianos, los esclavos y los falsos maestros. Y en general, la tercera razón o el tercer pensamiento que podemos percibir es que él mismo, que Timoteo mismo supiera cómo tenía que conducirse en la casa de Dios. Y ya lo leímos en el 4.2, es decir, siendo ejemplo. Es interesante que esta epístola tiene 2 doxologías. ¿Se acuerdan lo que dijimos que era una doxología? De acuerdo al diccionario, el término doxología se usa para indicar la propiedad de dar gloria a Dios. Es decir, es una epístola muy bonita porque por lo menos en un par de ocasiones Pablo escribe un breve párrafo para glorificar el nombre de Dios. Pero es muy hermoso la manera en lo que él lo hace. Vamos a ver varios versos. El capítulo 1, versículo 17, dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eso es una doxología, un darle la gloria a Dios, exaltar el nombre de Dios. Y qué hermosa manera de hacerlo en esta epístola. Pero vean cómo lo escribe también en el 3.16. Dice 3.16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria, ¿verdad? Exaltando también en esa parte todo lo que es Dios, la manera en cómo se manifiesta, cómo nos justifica. Dice el capítulo 6, 15 y 16. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno, es decir, por siempre. Amén. Bien, ¿cuándo se escribió esta epístola? Prácticamente la misma fecha que Tito, es decir, el 67, el año 67 después de Cristo. ¿Qué versos clave podemos tomar? Por lo menos 2. El capítulo 3, versículo 15, y el capítulo 4, versículo 12. Dice el primero, 1 Timoteo 3:15, que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Timoteo, a pesar de ser el pastor, no tenía que olvidarse, sí, que
que la casa de Dios no era cualquier lugar. Es decir, el primer miembro reverente en el templo, el primer miembro reverente en la congregación es el pastor. Y es obvio en cierta forma. ¿Por qué? Porque pues es su ejemplo, ¿no? Es nuestro ejemplo el que va a seguir la congregación. Si nosotros no somos reverentes en la iglesia, no respetamos la casa de Dios, pues los demás van a hacer exactamente lo mismo que nosotros. Dice el 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, lo leímos hace rato y lo quiero resaltar también como un verso clave. Voy a decirles por qué. Si nos ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y es simple, ya lo dije hace rato, porque la manera de ganarnos el respeto no es con palabras. Hermanos, el respeto no se exige, el respeto se gana. Y la mejor manera de hacerlo, si no es que es la única, es con el ejemplo, ¿verdad? Es con el testimonio. Bien, vamos a hacer un pequeño bosquejo de esta epístola antes de dar tiempo para las preguntas, antes de que me alargue yo un poquito más. Ahí está la presentación, autor Pablo, fecha 67, versos clave 3:15 y 4:12. Podemos dividir esta carta de una manera simple, sencilla. Se puede hacer a lo mejor a través de más puntos. Yo quise utilizar únicamente 2, porque a veces cuando hacemos demasiados, como que quizás puede complicarse un poquito el estudio. Así que quiero compartirles estos 2 puntos. Déjenme compartirles aquí mi pantalla para que los veamos. La primera es, hay una serie de instrucciones oficiales, capítulo 1 al 3. ¿A qué nos referimos con instrucciones oficiales? Instrucciones que tienen que ver con la iglesia, con el funcionamiento de la iglesia, con las características del pastor, de los diáconos. Y 2, instrucciones personales, capítulo 4 al 6, que son cosas o son consejos que tienen más que ver con la persona de Timoteo. Es su vida, su estudio, su testimonio y todo lo que ya comenté hace un momento. Y por eso es que no quise incluir más puntos para que no perdiéramos esos 2 aspectos que Pablo quiere que Timoteo cuide: la iglesia y su persona. Muy bien. ¿Alguna duda, hermanos? ¿Alguna pregunta sobre lo que estamos viendo aquí, sobre la epístola? Este es el momento. Abran su micrófono. Este es el momento. ¿No? Bien. Vamos a continuar entonces con la siguiente epístola. Y bueno, pues el orden natural, ¿verdad? No nos va a costar mucho seguirlo. Es la segunda epístola de Pablo a Timoteo. Y vamos a hablar de esta segunda epístola, que también tiene pues una relevancia. Es una epístola importante también, hermanos. Vamos a hablar de ella. El autor, pues Pablo. Aquí, sin duda, esta epístola fue escrita desde la prisión en Roma, meses antes de su ejecución. Se cree, hermanos, se cree que cuando Pablo escribe la epístola a Timoteo, aproximadamente 6 meses después, él murió. ¿Cómo murió Pablo, hermanos? La historia cuenta que murió decapitado. El emperador Nerón, que cuando asume el imperio, se convirtió en un acérrimo rival del cristianismo. Él también, acuérdense ustedes, acabó con la vida de Pedro. Él también termina con la vida de Pablo. Se cree que en realidad Pablo nunca vio el rostro del emperador. Él había aludido a que quería comparecer ante él. Fueron varios encarcelamientos, pero se cree que en realidad nunca pudo estar ante él. Pero todos esos años de encarcelamiento fueron muy útiles para su ministerio, porque pudo compartir la palabra a muchas personas. En esta segunda epístola, Pablo decide complementar la primera. Ya dijimos que en la primera, Pablo habla acerca de los falsos maestros. Y en ambas epístolas, lo que Pablo le deja
le deja claro a Timoteo de manera clara o implícita, es que el carácter, la labor de los falsos maestros o detrás de ellos, hermanos, hay alguien más, y es Satanás, quien está tratando a través de ellos de desviar a la iglesia, usándolos como instrumentos para que la palabra de Dios, sí, no sea enseñada correctamente, para que los creyentes se desvíen de la palabra, ¿verdad? Y de esa manera acabar con la iglesia. Por eso es que Pablo le encarga mucho a Timoteo que estudie continuamente la palabra. Miren, vamos por favor aquí al capítulo 4, 2 Timoteo, por favor, 4, 1 al 4. Les pido de favor, alguien prenda, perdón, su micrófono, y vamos a leer 2 Timoteo 4, 1. Y esto es interesante. Es una instrucción muy importante que seguramente Timoteo entendió. Amén. 2 Timoteo 4:1. Josh. La palabra de Dios dice así, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostarán. 4:1, 2 Timoteo 4:1. Oh, perdón. A lo mejor yo no lo dije claramente, perdón, hermano. Okay. 2 Timoteo 4:1 al 4. Amén. Te encarnezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Sí, hasta el 4, hermana, por favor. Oh, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comienzo de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad, el oído, y se volverán a las fábulas. Muchas gracias, hermana, te agradezco. Quiero que notemos una cosa, hermanos. Pablo sin duda amaba a Timoteo. Y yo les comentaba hace rato que era un hombre tan confiable como para dejarlo como pastor, ya sea en Éfeso o en Corinto o en cualquier otro lugar. Pero cuando se trata de la palabra, Pablo era un hombre que se tomaba las cosas en serio. Y cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice que él tiene que cuidar lo que enseña, que tiene que predicar nada más la palabra, que si va a exhortar a alguien, va a reprender a alguien, va a disciplinar a alguien, lo haga siempre con la palabra, de acuerdo a la doctrina. Pero para que Timoteo entienda la seriedad de esto, Pablo pone como testigo de su encomienda a Dios y al Señor Jesucristo. Qué impresionante. Porque dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Y permítame introducir allí una frase que no viola la palabra. Dice, y que te puede juzgar también a ti, que prediques la palabra. Es decir, la responsabilidad de cuidar la doctrina y la enseñanza es muy grande, porque Dios nos va a pedir cuentas de lo que enseñamos, de cómo lo enseñamos, ¿sí? De cómo instruimos, hermanos, a una congregación. Ahora, ¿por qué Pablo le da esta instrucción a Timoteo? Porque le dice, si tú no instruyes a la iglesia de acuerdo a la sana doctrina, va a llegar un día en que la gente va a querer escuchar y va a haber quien se haga escuchar. Pero esa gente que se haga escuchar van a ser maestros que van a acercarse a ellos conforme a sus deseos carnales y van a apartarlos de la verdad y los van a volver a las fábulas. Hermanos, me parece que en alguna ocasión ya les he comentado esto, que escuché que no es sabio dar un consejo cuando no te lo han pedido. Pero a pesar de eso,
lo quiero dar. Ten cuidado con lo que escuchas en el Internet. El Internet hoy ofrece un menú muy grande de predicadores. Predicadores de renombre, elocuentes, de iglesias muy grandes, etcétera, etcétera. Pero, ¿sabes? Ha habido ocasiones, hermanos, que me he dado la oportunidad de escuchar a algunos de ellos. Y hay muchos, hermanos, que se paran frente a las congregaciones y solamente utilizan la Biblia como una plataforma para contar historias, para entretener a las congregaciones. Más bien parecen reuniones motivacionales que reuniones de iglesias, que predicaciones de la palabra. Pero la gente se le cae la baba de escucharlos, ¿no? Porque hablan muy bonito, porque visten muy bien, porque sus iglesias son muy grandes, porque se expresan con mucha claridad, etcétera, etcétera. Dice Pablo, ten cuidado. Va a llegar el tiempo en que van a venir hombres que van a volver a las fábulas. ¿Qué es una fábula? Es una historia donde los personajes principales son animales y se encuentra una moraleja, pero ¿de qué me sirve leer una fábula? De nada, una fábula no cambia mi vida, no impresiona la vida. ¿Sí me explico? No, lo que impresiona la vida, lo que cambia la vida es la palabra predicada y enseñada. Eso es lo que tiene que hacer. Y yo creo que Pablo también hace esta encomienda a Timoteo, porque él sabía que él ya no iba a estar para cuidar a su discípulo. Ya no iba a estar para llamarle la atención y decirle, oye, Timoteo, a ver, ¿qué estás enseñando? Yo no te mandé a eso. Y por eso le dice, te encarezco delante de Dios. Él te ve, Jesús te ve. Hermana, a lo mejor tú eres maestra de escuela dominical. Saben, hermanos, con tristeza les digo que hay maestros de escuela dominical que el sábado en la noche están preparando una clase. Peor aún, llegan a su clase dominical con su libro abierto. O sea, ni siquiera se dieron el tiempo de pasarlo a un cuaderno. Ni siquiera se dieron el tiempo de estudiarlo. Mi esposa, hermanos, tiene una página de internet donde ella comparte material de escuela dominical y nos llama la atención, ¿verdad? Hace poco le escribió una persona de un país y le dice, hermana, ¿me puede compartir algo? Dice, porque mañana me toca dar clase a los niños y tengo que hablar de esto. Dice, ¿me puede compartir un material? Yo digo, ¿cómo es posible que el sábado de la noche está buscando que alguien le comparta? O sea, ni siquiera se tomó la molestia de buscarlo. Entonces, no. El problema es que, ahora, ¿por qué hablo de los niños? Porque hay maestros de escuela dominical que piensan que su labor es entretener a los niños mientras los papás están escuchando la palabra arriba en la capilla o a un lado. Hermanos, los maestros de escuela dominical no son entretenedores de niños. Los maestros de escuela dominical tampoco son los papás, pero tienen en sus manos, tenemos en nuestras manos, porque yo también fui maestro de escuela dominical, pasé por todos los departamentos de la iglesia, tenemos la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios. Y hermanos, nosotros también hagamos nuestro ese encarecimiento, porque el Dios y Cristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, nos va a juzgar si no instamos, enseñamos e instruimos con la palabra. Entonces, quiere dejar en claro eso Pablo. Vemos que Pablo también tiene un propósito más. A él le hubiera gustado ver por última vez a su amado amigo Timoteo y lo anima a que lo vaya a ver. Dice el capítulo, 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 4. Dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Estoy leyendo el 1.4. Luego dice el 4.9. Procura venir pronto a verme. El 4.21. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Bueno, lamentablemente Pablo al parecer ya ni siquiera llegó al invierno porque, como dije hace rato, murió decapitado, prácticamente solo en la cárcel. Sus amados amigos y compañeros de ministerio no estaban con él. El Señor estaba con él, ¿verdad? Pero tenía todavía ese anhelo. Pero también le da un último consejo a Timoteo. Y es el hecho de que no se avergüence de que él está en la cárcel. Dice 2 Timoteo 1.8. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí,
preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Ahora, cuando Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences, no es que Timoteo se avergonzaba, no. La idea de Pablo a Timoteo es, no lo hagas nunca. Así como estás ahorita, no lo hagas nunca. Nunca te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Así como lo haces ahorita, no lo hagas nunca. No te avergüences de dar testimonio de mí. Ahora, ¿por qué de Pablo? Porque, pues, ¿a quién le gusta decir que su maestro está en la cárcel, no? No toda la gente podría comprender que quien lo había instruido en la palabra, pues estaba en la cárcel. Mientras él explicaba a los demás que la estancia en la cárcel no era por maldad alguna, sino por causa del evangelio, pues quizás en un momento dado el discípulo podía mejor obviar hablar de su maestro. Insisto, no lo hacía. La manera en que la epístola está escrita en el idioma original deja ver que es algo que no existía en el corazón de Timoteo. No Pablo está exhortándolo porque lo hacía, no. Simplemente porque no quería que lo hiciera nunca. ¿Sí? Bien. Vamos a ver un bosquejo igual de esta epístola, hermanos. Perdón, creo que me estoy adelantando porque no hemos visto los versos claves. Por favor, alguien prenda su micrófono y lea el capítulo 2, versículo 15. Y alguien más que no haya leído el capítulo 4, versículo 6 al 8. Vamos a ver dos pasajes centrales que también, pues es importante que los Yo lo veo. leamos. El primero, 2:15. Sí. Dice así la palabra de Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios. Sí, adelante. Creo que se le fue el audio. José. Con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Gracias, Giovanna. Miren, qué interesante. Pablo ya lo conminó a Timoteo delante de Dios y de Jesucristo a que enseñe la palabra. Y creo que allí estamos todos de acuerdo. Pero en el 2:15 le dice que tiene que para ello tiene que ser un varón aprobado. ¿Ante quién? Ante Dios. ¿Cuál es la manera de ser un varón aprobado ante Dios? Bueno, la respuesta es muy simple. Alguien que usa bien la palabra de verdad. Ahora, la palabra usa es un verbo griego, hermanos, que es interesante, que traducido al español literalmente significa hacer un corte recto, hacer un corte derecho. De tal manera que la palabra usa podría traducirse así: como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que enseña rectamente con precisión la palabra de verdad, que enseña con rectitud, que se aleja de cualquier error, que hace un corte recto, que no se desvía de nada. Esa palabra usar puede traducirse de esa manera: enseñar rectamente, enseñar con precisión, saber trazar, saber cortar. Hermanos, yo espero que hasta ahorita, y de verdad que Dios sabe que no miento, he orado para que estas clases sean de bendición. La siguiente materia que vamos a estudiar, que es análisis bíblico, tiene como propósito precisamente esto, que aprendamos juntos a desmenuzar los pasajes de la Biblia, sin llegar a hacer una hermenéutica profunda, ¿verdad? Pero sí un análisis bíblico que nos permita desmenuzar los versos de la Biblia, hacer un corte preciso que nos permita extraer las enseñanzas de la Biblia para poder enseñarlas de esa manera, porque solamente la palabra bien trazada es la que endereza las veredas del hombre. Dice Proverbios 3:6, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Para que la palabra de Dios cambie entonces al ser humano, tiene que ser enseñada tal como fue dicho, tal como fue escrita, tal como fue dejada por los autores originales, ¿verdad?
y tal como fue comprendida por los lectores originales también. Eso es algo importante que va de la mano con el hecho de cuidar lo que enseñamos. Segunda Timoteo 4, 6 al 8. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Yo, pastor, Adelante, Silvia. es del 4, del 6 al 8. Por favor. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Gracias, hermana Silvia. Qué maravilloso es leer a Pablo, hermanos, en las últimas líneas que prácticamente él estaba dictando. No sé si ustedes se han percatado, pero hay una disciplina de estudio que ha crecido mucho en nuestra sociedad y más a raíz del COVID. Es la tanatología. En su origen se decía que la tanatología era una disciplina que ayudaba al buen morir. A través del tiempo se dice ahora que la tanatología, ¿verdad?, es la disciplina que ayuda a un enfermo terminal a tener una buena calidad de vida, así como a los dolientes o familiares que hay a su alrededor. De tal manera que encuentre un sentido en su vida que le ayude a encontrar un sentido en su muerte. En pocas palabras, a no tener temor a morir, ¿verdad? Porque está comprobado que uno de los mayores temores que el ser humano tiene es el temor a la muerte. Y aunque el Evangelio nos enseña en el libro de Hebreos, ¿verdad?, que uno de los primeros temores que Dios nos quitó por medio de Jesucristo es el temor a la muerte, quizás todavía vemos algunos, o puede haber algún cristiano que la tenga. ¿Cuál era la actitud que Pablo tenía? La actitud que Pablo tenía, hermanos, era una actitud muy bonita. De manera paralela a la tanatología, hermanos, a raíz de un hombre que estuvo en unos campos de concentración, ¿verdad? Un psiquiatra, no recuerdo si era suizo o de Viena, no recuerdo con precisión. Él también es autor de una disciplina que se llama logoterapia. La logoterapia tiene como propósito también ayudarte a encontrar el sentido de tu vida y encontrar el sentido al sufrimiento y a cada una de las situaciones que se llegan a enfrentar en tu vida y por supuesto también la muerte. Bueno, déjame decirles que antes de que existiera la tanatología y la logoterapia, ya la Biblia nos enseñaba cómo los hombres de Dios enfrentaban esos momentos críticos, en este caso la muerte. Pablo está consciente porque es muy probable que las autoridades le hayan hecho saber que ya su sentencia se había dictado y que por lo tanto iba a morir. Pero ¿cómo está Pablo? Dice, yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Pobrecito de mí, qué injusto es que yo me vaya a morir. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió que yo muriera de esta manera? Estoy triste, Timoteo. Por favor, haz una oración conmigo porque estoy deprimido. Estoy con mucho miedo, con mucho temor, porque no sé qué es lo que va a pasar conmigo. No. Pablo está contento, está satisfecho con su vida. Está consciente de que su partida está cercana. ¿Y por qué está satisfecho? Porque dice, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Hermano, si tú y yo supiéramos hoy que vamos a morir en 6 meses, ¿cuál sería nuestra actitud de vida? ¿Estaríamos satisfechos con la vida? ¿Con lo que hemos logrado? Y sabes, a lo mejor algunos decimos, yo estoy satisfecho porque logré poner un negocio que marcha bien.
porque logré educar hijos que ahora tienen todos una carrera profesional. Yo no tuve, pero todos mis hijos tienen una carrera profesional. Yo estoy satisfecho porque me divertí lo suficiente. Estoy satisfecho porque, qué sé yo. Hermanos, la mejor satisfacción que tú y yo podemos tener o debemos de tener es pelear la buena batalla, es decir, es llegar al último día de nuestra vida con la fe puesta en Jesucristo, sin reproche, sin por qué. Es que ¿por qué a mí? ¿Y por qué yo? Es que es injusto. ¿Y por qué no mejor el hermano que es infiel? Y no porque el que nunca viene. Y no porque le pega a su esposa. Y no porque la esposa... No. Dice, yo sé que he cumplido la tarea para la cual he sido llamado. He terminado lo que el Señor me ha hecho. He sido fiel. Hermanos, quiera Dios que todos nosotros, si somos conscientes del día de nuestra muerte, nos muramos tranquilos. Tranquilos, sin importar la manera en la que nos muramos. Yo sé que lo ideal es morirte en tu cama, pero a lo mejor yo me muero atropellado mañana, hermanos. O me caigo a un pozo, o me ahogo, o no lo sé. Pero que sin importar lo que ocurra, podamos decir, Señor, si es la hora en la que tú me has llamado a tu presencia, Señor, gracias, porque hasta ahora he sido fiel. ¿Y qué movía a Pablo? Dice, me está guardada un premio, una corona. Pero Pablo anima a su discípulo diciéndole, oye, no solo yo, también tú. También cualquiera que ama su venida. Hermanos, si tú eres de aquellos que dicen, ay, pues no importa, aunque Dios me manda allí un rinconcito en el cielo, con eso me conformo, entonces eres un cristiano mediocre. Y ese tipo de cristianos, pues no servimos. No, hermanos, tenemos que luchar, pelear. Y ¿saben una cosa? Con todo respeto les digo lo siguiente, no necesitamos la tanatología y la logoterapia, ni pláticas positivas. Necesitamos aferrarnos a Dios, a la Biblia, a sus promesas, a su palabra, a su fidelidad, a su amor, a su cuidado, a su misericordia. Ahora, si alguien está estudiando esto, qué bueno. Yo mismo acabo de estudiar un diplomado de eso. No está mal. Quizás el comprender la actitud del ser humano, el cómo piensa, el cómo actúa, no está mal. Pero el punto es, ¿cómo usas ese conocimiento? ¿Dónde está esa fe? ¿Dónde está esa confianza? Y es hermoso saber, insisto, que este hombre dice, ¿sabes, Timoteo? Ya me voy a morir y está bien. He cumplido para aquello para lo cual el Señor me llamó. Y entonces yo te animo a ti a que tú pelees también la buena batalla para que cuando te toque a ti, pues entonces también vayas a la casa de Dios, no a que el Señor te mande un rinconcito, sino que recibas coronas en el cielo. Él no nos salvó para mandarnos a un rincón, hermanos. Nos salvó con el propósito de que le honráramos y Él tiene coronas preparadas para cada uno de aquellos que sean fieles. Quiera Dios, ¿verdad?, que el trabajo de todos nosotros un día también nos haga merecedores de ello. Un bosquejo sencillo, saludos, capítulos 1, del 1 al 7. 2, el mandamiento de padecer por el evangelio, 2:1 al 3:17. Así como Jesús no engañó nunca a sus discípulos, Pablo tampoco engañaba a los suyos. Les decía, en el ministerio vas a batallar, vas a sufrir, pero hazlo como buen soldado de Jesucristo. El punto 3, el mandamiento de predicar el evangelio, 4 del 1 al 22. Recuerdan ustedes que les dice Pablo a Timoteo, haz obra de evangelista, es decir, no te olvides que el motivo principal es predicar el evangelio, es predicar la palabra de Dios. Eso es lo que debe de motivar. Al final de cuentas, es lo que Pablo estaba haciendo. Por eso la quinta materia que les voy a compartir es misiones, porque vamos a recordar precisamente la tarea primordial de la iglesia. Muy bien. Vamos a entrar, hermanos, al libro número 22. Y en este caso, un libro también hermosísimo, hermanos, el libro de Hebreos. El libro de Hebreos es un libro
muy interesante. En mi juventud, hermanos, es un libro que me gustaba mucho y yo no me había dado cuenta de ello. En aquel entonces, la esposa del pastor, yo soy el segundo pastor de la iglesia en la cual sirvo ahora. Nuestro amado pastor se fue como misionero aquí en México, al estado de Colima. Y yo recuerdo que cuando el pastor me invitaba a predicar, yo no me había dado cuenta que mis primeros sermones eran de Hebreos, hasta que su esposa me dijo, oye Germán, a ti te gusta mucho el libro de Hebreos, ¿verdad? Le digo, ¿por qué? Dice, porque siempre que compartes, hablas de ese libro. Digo, pues no me había dado cuenta, pero yo creo que sí, ¿verdad? Es un libro muy bonito, hermanos, un poquito complicado de entender, pero no imposible, ¿verdad? Bien, hablemos del libro de Hebreos. ¿A quién está dirigida esta epístola? Pues bueno, hablemos del autor, primero que nada. ¿Quién es el autor del libro de Hebreos, hermanos? A diferencia de todas las cartas y epístolas y evangelios del Nuevo Testamento, se desconoce quién es el autor de este libro. Sin embargo, a través de la historia se han sugerido varios autores, entre ellos al apóstol Pablo. ¿Qué bases utilizan aquellos que opinan que Pablo es el autor? El capítulo 13:23 y el 13:19, y vale la pena que los veamos. Quienes sugieren que Pablo es el autor dicen que el escritor muestra que conoce a Timoteo. Capítulo 13, versículo 23 dice, sepan, dice, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto, voy a ir a verlos. Bueno, esto lo único que nos hace ver es que en algún momento de la vida de Timoteo, él también estuvo en la cárcel. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero Pablo no era el único que conocía a Timoteo, lo conocían también otros hermanos. Pero dice, bueno, aunque no dice quién, pues normalmente quien se refería a Timoteo, pues era Pablo. Entonces, ¿quién más que Pablo pudo haber escrito? ¿Quién más hacía referencias a sus hijos en la fe sino Pablo? Pues lo más seguro es que sea Pablo. Bueno, hay quien dice, ¿verdad? El capítulo 13, 19, es decir, un par de versos antes. Dice, y más os ruego que lo hagáis así para que yo sea restituido más pronto. Es decir, él también estaba en la cárcel. Entonces, quien estuvo en la cárcel, pues fue Pablo. Ok, pero ¿qué dice la crítica al respecto? Bueno, pudiéramos decir, bueno, quizás sí, era de que conocía a Pablo, a Timoteo, él también estuvo en la cárcel, pero cuando se hace un análisis, hermanos, del vocabulario, cuando se hace un análisis del estilo de redacción, cuando se hace un análisis de la estructura en la que está desarrollada esta carta, no se parece a la manera en la que Pablo escribía sus cartas. Entonces, costaría mucho creer que cambió su redacción, cambió su vocabulario, cambió su estilo, ¿verdad? Y dejó de respetar la manera en la que él estructuraba sus ideas. Por ejemplo, hermanos, ¿cuál es el problema a veces de entender un poquito a Pablo cuando uno lee las epístolas de Pablo? Por ejemplo, Romanos, un libro hermoso también. Pablo, recuerden ustedes, hermanos, que, bueno, le hablo a gente quizás de mi edad y a unos más jovencitos que no tienen idea de lo que es escribir una carta, pero cuando antes se escribían cartas, bueno, pero hoy se escriben correos electrónicos. Imagínate que le estás escribiendo un correo electrónico a alguien, ¿no? Y quieres preguntarle cómo está, cómo le va, y le quieres platicar cosas. Y dice, no, pues mira, ¿qué crees que el otro día y fui al cine con fulano de tal y nos comimos unas palomitas? ¿Y qué crees que hicimos esto? Íbamos en el coche, caminamos, y luego que fuimos a la universidad y a la casa, y luego llegamos al templo, a la iglesia. Y después de las palomitas, bajamos a comprar un refresco porque nos dio mucha sed con la sal de las palomitas. ¿Qué estoy haciendo? O sea, estoy contando una cosa, me voy a otra, y luego regreso a la misma. ¿Se dieron cuenta? Al de las palomitas. Pablo es así cuando escribe sus epístolas, no sé si se han dado cuenta. Él está desarrollando un tema y de repente se va a otro, y después lo vuelve a mencionar. Por eso es que para poder entender a Pablo hay que hacer un estudio sistemático de sus epístolas para poder comprender sus mensajes. ¿Pero qué creen? El libro de Hebreos no es así. El libro de Hebreos está estructurado de tal manera que las ideas se inician y se concluyen. Entonces, esa es una razón que lleva a pensar
que Pablo no es el autor. Por otro lado, si bien es cierto, Pablo hace referencias al Antiguo Testamento, como por ejemplo cuando escribe a los Corintios para el sostenimiento de los pastores, o cuando dice que nos sirve de enseñanza, el autor de la epístola, el autor de la carta o de la epístola a los Hebreos, también cita mucho el Antiguo Testamento, pero lo hace de manera completamente distinta y diferente, como Pablo no lo había hecho. Y alguien puede decir, bueno, es que él estaba escribiendo a judíos, pero no habría razón de cambiar vocabulario, estilo, estructura, referencia, simplemente porque les está escribiendo a los de su nación. No hay ninguna razón. Eso lleva a pensar que hubo otro autor. Hay quien dice que pudo haber sido Apolos. ¿Por qué? Porque Apolos cumple los requisitos, era uno. Y porque además, hermanos, esta epístola a los hebreos da la idea de que el autor era alguien muy culto, y Pablo lo era. Pero la manera de argumentar, hay mucha elocuencia en la epístola a los hebreos. Y una de las cosas por las cuales los corintios se burlaban de Pablo es que él no era muy elocuente. Y tú percibes la elocuencia, es decir, la manera impetuosa de hablar de alguien hasta en su manera de escribir. Y el libro de Hebreos tiene esta característica que era más común de alguien como Apolos. Hay quien dice que Apolos pudo haber sido el autor. Dice, les voy a leer Hechos 18, 24 al 26. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente. Es muy seguro que esa elocuencia, ese poder, ese fervor, se podía percibir también en sus escritos, hermanos. El hablar con denuedo, por ejemplo, como dice el versículo 26. Pero hay otros que dicen que a lo mejor fue Bernabé, fue Silas, fue Lucas, etcétera, etcétera. El punto es, no conocemos el autor. El no conocer el autor demerita el contenido, no. Seguramente fue una epístola que circulaba en las iglesias primeras, ¿verdad? Fue considerada, inspirada por Dios. Sí, nunca se nos dejó el nombre del autor, al parecer no lo conocía, pero es palabra de Dios. Por ejemplo, historiadores como Orígenes, hermanos, que vivió entre el 185 y 254 después de Cristo, él consideraba que los pensamientos del libro eran de Pablo, pero dice, lo que yo les comentaba hace ratito, pero su lenguaje y su composición no me aseguran que sea de él. En el norte de África, escritores, o historiadores, hombres como Tertuliano, él decía, no, para mí el autor es Bernabé. Insisto, no sabemos, lo cierto es que es palabra de Dios. Esta epístola debió de haber sido escrita antes de que el templo se destruyera, el templo de Jerusalén allá en el 70 después de Cristo. ¿Por qué decide el autor escribir? Bueno, porque en aquel entonces, hermanos, si recordamos un poquito la historia, hay un levantamiento judío que los romanos terminan sofocando de una manera muy cruenta, de tal manera que terminan destruyendo el templo. Hay una notable persecución entre los cristianos. Había un buen número ya de judíos que se habían convertido al cristianismo. Ya venían sufriendo pruebas, ya venían sufriendo tribulaciones, ya venían sufriendo dificultades, y eso quizás estaba desanimando o motivando a algunos creyentes a retroceder de la verdad, es decir, a retroceder del evangelio. Por otro lado, se percibe en la carta que independientemente de esa persecución que ya se había suscitado años antes y que iba a culminar con ese término cruento de matar a muchos judíos y de destruir la ciudad, algunos todavía estaban arraigados a la ley. Los maestros judaizantes, que ustedes ya identifican plenamente porque he hablado mucho de ellos, los maestros judaizantes habían logrado influenciar en el sentido del tener que guardar la ley.
Pero entonces el autor de Hebreos no solamente va a motivar a no retroceder en el camino de la fe, sino a recordarles que Cristo es completamente superior en todos los aspectos a la ley y al propio Moisés. De hecho, si ustedes leen esta epístola, la frase superior, tanto mayor o mayor que, se repite por lo menos una docena de veces. Déjenme ponerles unos ejemplos para que ustedes puedan buscar algunos otros. Por ejemplo, el capítulo 1:4 dice la palabra de Dios, hecho tanto superior a los ángeles. Es decir, el Señor Jesús está por arriba de... ¿Se acuerdan que otra carta habla de la preeminencia de Cristo, hermanos? La epístola a los Colosenses. ¿Se acuerdan? Y yo les decía que preeminencia es estar por arriba de... Dice, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. O el 8:6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Y ahí está, mejor, superior, mayor, mejor, etcétera, etcétera. La situación es tan delicada o tan apremiante como querramos percibirla, que el autor de Hebreos da 5 advertencias. Van a estar en sus notas, hermanos, que les voy a compartir en la presentación. Hay 5 advertencias que no tenían que pasar por alto los primeros lectores y que tampoco nosotros en nuestro tiempo, hermanos, tenemos que pasar por alto. 1, el rechazo y el desprecio de la salvación de Dios. Capítulos 2, del 1 al 4. Hermanos, el libro de Hebreos es un libro que tiene que ser leído con mucho cuidado, porque hay por lo menos 3 porciones del libro que han sido utilizadas incorrectamente para decir que la salvación se pierde. Ojo, sí, fíjense, hermanos, esta es una opinión personal. Después de leer tantas veces la epístola a los hebreos, hermanos, yo puedo decirles que si hay un libro, si hay una epístola en el Nuevo Testamento que habla de la seguridad de la salvación, es el libro de Hebreos. Si hay un libro en el Nuevo Testamento que habla tajantemente de la seguridad, no de la salvación, sino de la seguridad de la salvación, es el libro de Hebreos. Pero también si hay un libro que habla de cómo esa salvación se llega a menospreciar por los creyentes mismos, es el libro de Hebreos. Por eso es que el autor de Hebreos advierte contra el rechazo y el desprecio de la salvación de Dios, capítulos 2, del 1 al 4. No significa que estas porciones que les estoy dando son las únicas. Hay otras, como el 6, como el 10, etcétera. Pero es para que ubiquemos una parte. 2, la segunda advertencia. La falta de fe acerca del poderío de Dios. La falta de fe acerca del poderío de Dios. Capítulos 3:7 al 4:13. Es decir, Dios tiene el poder para guardarlos en medio de la situación en la que ellos estaban viviendo. Y más adelante lo vamos a ver, los motiva. Oigan, ni siquiera han puesto todavía en riesgo su vida. No desconfías de que Dios tiene el poder para cuidarte. 3, la tercera advertencia es el descrédito del Hijo de Dios. Tener cuidado porque muchas veces de verdad los creyentes con nuestras acciones desacreditamos a Jesús y pisoteamos su nombre. Capítulos 5:11 al 6:20. Recuerden, esto está en sus notas que les comparto después en el grupo. 4. La cuarta advertencia, el desprecio del Espíritu de Dios. Capítulos 10, 26 al 39. Justo el miércoles pasado acabo de predicar de esta porción un sermón que se llamó No afrentes, ¿verdad?, al Espíritu de gracia. Es un sermón fuerte porque habla precisamente de ese descuido que llegamos a tener los hijos de Dios. Fíjense, se menosprecia al Padre, se menosprecia al Hijo y se menosprecia al Espíritu Santo. Y 5, la quinta advertencia, la desobediencia a la palabra de Dios. Capítulo 12, versículos 15 al 29. Esta es una epístola que de verdad vale la pena, hermanos, estudiar a detalle. Es una epístola que estudiamos en el seminario, no recuerdo, 5º o 6º semestre me parece. Es muy bonita esta epístola.
Bien, ¿quiénes son los destinatarios de esta epístola? Judíos, judíos de Jerusalén, judíos de Roma, judíos de Alejandría quizás. No hay una precisión absoluta. ¿En qué región estaban aquellos hebreos a quienes les escribe? Hay quien dice que es a los judíos que estaban en Jerusalén, hay quien dice que los judíos que estaban en Roma, hay quien dice que los judíos que estaban en Alejandría, o bien a todos ellos. ¿Sí? ¿Cuándo se escribió esta epístola? En el año 69 después de Cristo. Es decir, un año antes de que vino la destrucción del templo y ese tipo de cosas. Hay quien dice que el autor probablemente estaba en Roma. ¿Con base en qué dicen esto? Con base en el 13:24. En el 13:24 dice, saludad a todos vuestros pastores, saluden a todos sus pastores y a todos los santos, los de Italia, los saluden. Pero es probable que con el autor estaban hermanos de aquella región y mandaban saludos. Entonces, no sabemos si el autor estaba allá o simplemente hermanos de aquella región de Italia estaban con él, envían saludos. Vamos a ver algunos versículos clave, hermanos. Dos porciones también muy interesantes. Alguien que no haya leído, abra su micrófono en el capítulo 4, 14 al 16 y en el capítulo 10, 23 al 25. Dos exhortaciones impresionantes da el autor de este libro. 4, 14 al 16. ¿Quién lee el primero? Y mientras alguien busque el 10, 23 al 25, hermanos, por favor. Adelante, hermanos. Y en cuanto veamos estos versos centrales, doy tiempo para preguntas y respuestas de cualquiera de los libros que hayamos visto el día de hoy, o de algún otro incluso, también lo pueden hacer. Bien, ¿qué dice 4, 14 al 16, hermanos? Amén. La palabra de Dios dice así. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracias, hermano. ¿Cuál es el llamado? Retener tu profesión, retener la fe, retener la confianza en Dios. A veces somos débiles, a veces caemos. Cuando eso está pasando en nuestra vida, vayamos con Dios. Hermano, nos está faltando la fe, nos estamos debilitando, estamos empezando a dudar de Dios, estamos empezando a dudar de su poder, de su misericordia. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él entiende, Él comprende. Acércate a Él. Hermanos, cuando viene la tentación, cuando viene la prueba, cuando vienen las dificultades, en lugar de alejarnos de Dios, en lugar de correr en sentido contrario, tenemos que correr hacia Él. En alguna ocasión que estaba yo discipulando a un nuevo creyente en la iglesia y hablábamos acerca de la tentación y del pecado, que es una de las lecciones básicas para nuevos creyentes, yo le decía, cuando el cristiano está siendo tentado en el momento de la tentación, tiene que orar a Dios, tiene que ir a Él. Y decía, y se sorprendía, decía, pero ¿cómo voy a Dios y le voy a decir, Señor, pues es que me quiero tomar una cerveza, ¿no? O quiero hacer esto, quiero hacer aquello, quiero hacer el otro. Le digo, sí. Él es alguien a quien te puedes acercar confiadamente. Entiende. Señor, mira, estoy queriendo hacer esto, el otro, aquello. Tengo estos pensamientos carnales en mi vida. ¿Puedes ayudarme? Ayúdame. Toma el control de mi mente, de mi voluntad. Yo no quiero hacer esto, Señor. ¿Se acuerdan de esa lucha de la que Pablo hablaba en la epístola a los Romanos? Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Pero no se queda allí, dice más adelante. Dice que la ley de Dios lo había librado. Y entonces nos acercamos a Él con confianza, como un padre, como alguien que te puedes arrojar a sus brazos, con el propósito de retener la profesión. Es decir, de mantenernos, hermanos, en el camino de Dios. No hay razón, o no debiera
bíblicamente perdón, me regreso. Bíblicamente no debiera de haber alguna razón o excusa para apartarnos de la fe, sin importar lo que se atraviese, puesto que tenemos a alguien que nos comprende. El autor de Hebreos llama a Jesús sacerdote, lo llama sumo sacerdote, lo llama pastor, lo llama hijo de Dios, lo llama Dios, lo llama de todas las maneras que tú y yo podamos imaginar, con tal de entender que es alguien que está, hermanos, cuidándonos. Segundo pasaje central, 10:23 al 25, si me hace el favor, ¿quién lo lee? Adelante. Juan. Yo, pastor. Perdón. Dice, Adelante. mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál es una de las mejores maneras de mantenernos firmes sin fluctuar, hermanos, en la profesión de nuestra esperanza? No dejando de congregarnos. Ahí está la clave. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la epístola a los Efesios que dijimos, dice Efesios, que la gloria sea a Dios en la iglesia? Y decíamos que habemos creyentes que estamos muy contentos en casa y decimos, pero yo estoy bien delante de Dios. Y yo le decía, no, yo no puedo como creyente pretender estar bien delante de Dios y no ir a su iglesia y no congregarme con la iglesia. Y a este pasaje me refería yo, si ustedes lo leen con calma en el contexto, en este pasaje el autor de Hebreos está motivando a abandonar lo malo, está motivando a abandonar el pecado. No es bueno, es pecado no mantenerse firme en la fe, es pecado dejar de congregarnos, hermanos. Yo no puedo decir que estoy bien delante de Dios y no hacerlo. Ahora, ¿por qué Dios me exige que me congregue? Porque es en comunión con los creyentes que yo me voy a mantener firme al escuchar la palabra, al escuchar testimonios, al tener compañerismo con los hermanos, al motivarnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Jesucristo murió por la iglesia para que la iglesia fuese ese cuerpo local, visible, en el cual cada persona que se convertía a él se uniera y se abrazara para su beneficio. Hagamos un bosquejo antes de entrar al momento de preguntas y respuestas. Ahí están las 5 advertencias que yo les comentaba que iban a poder tener en sus notas. Si estamos diciendo que el autor repite cotidianamente el término superior o más que o mayor que, pues entonces vamos a dividir con ese pensamiento la carta. 1, la superioridad de Cristo en la revelación, capítulo 1 del 1 al 4. 2, la superioridad de Cristo sobre los ángeles, capítulo 1, 5 al 2, 18. La superioridad de Cristo sobre Moisés, capítulos 3, 1 al 4, 13. La superioridad de Cristo sobre Aarón, 4, 14 al 10, 18. La superioridad de Cristo sobre el yo, 10, 19 al 12, 29. Y finalmente una conclusión del capítulo 13 al 1, 25. Les animo, hermanos, a leer durante la semana esta carta y encontrar todas las maravillas que hay allí en su enseñanza. Bien, ¿dudas, preguntas, comentarios, hermanos? Una duda, Agradecemos pastor. los saludos de todos los hermanos que escriben en el chat. Gracias, hermanos. Igual saludos a todos. Qué bueno que sí te pudiste estar en la clase, hermana Vero. Estuvimos orando por ti, ¿verdad? Espero que te recuperes pronto. ¿Alguna duda o pregunta, hermanos? Sí, yo. Las corrientes filosóficas que estaban en ese tiempo, ¿son las mismas que existen ahora? No. Bueno, específicamente ¿a cuál te refieres? Los gnósticos. Por ejemplo. Los gnósticos.
Giovanna, por ejemplo, ¿a cuáles te refieres tú? Los gnósticos. Ah, ok. Sí y no. Te voy a decir por qué sí y no. Porque el movimiento gnóstico duró prácticamente los primeros siglos y con el tiempo, dadas las vertientes o las divisiones en las que se fueron haciendo, empezaron a perder muchos adeptos, muchos seguidores. Pero en los últimos 2 siglos, más el último siglo, hubo un avivamiento de este movimiento gnóstico. Hoy en día el gnosticismo, de hecho, existe como filosofía, pero es un poco distinto, es un poco diferente. Todavía hay ciertas cosas que mantienen a lo que fue el gnosticismo en su origen en el siglo I, y hay otras cosas que ya no. Ahora, dependiendo del movimiento gnóstico que se acerque contigo, al que tú te acerques, que obviamente no te recomiendo que lo hagas, habrá que ver también qué línea es la que están siguiendo, porque yo les comentaba al principio que había varias vertientes en las filosofías que ellos tenían. Entonces, sí es diferente, aunque hay algunas cosas que seguramente mantienen ellos. ¿Y cuál es la básica? Que el conocimiento es lo que salva, ¿no? Por eso mantienen el término gnosis. Ellos están buscando la gnosis, el conocimiento introspectivo del ser humano, de la deidad. Incluso no es que no crean en Cristo, ¿verdad? Los gnósticos hoy en día también creen en Cristo, pero como un maestro superior, con alguien elevado, alguien que alcanzó el conocimiento y por lo tanto también la posición que tiene. Y en ese sentido sí son iguales, porque al final de cuentas es el conocimiento lo que ellos están buscando y esa revelación que les lleve a asegurar la salvación del espíritu una vez que sea liberado de la cárcel que es la materia, en este caso el cuerpo. ¿Alguna otra pregunta? Pastor, si me permite un comentario acerca de la Sí. tanatología. Yo creo que es una ideología o filosofía que está permitiendo que la gente se vaya al infierno contenta, porque se les dice, es que vas a trascender, y prefieren eso que escuchar mucha gente, que escuchar el evangelio, y como que es más sencillo para ellos, y se van a ir contentos, ¿verdad?, al infierno, pero contentos, hasta que lleguen allá. Es una muy directa de describirla, hermana. Pero sabes una cosa, concuerdo contigo. La filosofía es esa, hay una tanatóloga muy reconocida que dice que la muerte es la graduación de vida, ¿no? Y los hace ver a la gente que se muere como algo bueno, como algo con gozo, como dices tú, con alegría, y a creer en cualquier cosa que se pueda creer para morir tranquilo. Y sí, lamentablemente sí, ¿verdad? Por eso es importante, y bueno, a veces uno no puede abundar demasiado, pero pienso cuando Dios le dijo a Moisés que iba a morir, ¿no? Y él con gozo se fue al encuentro del Señor, y aquellos hombres y mujeres de la Biblia que sabían que su muerte estaba cercana, la enfrentaron con permítanme llamarlo así, con gracia, con valor, con fe, con certeza en el conocimiento de Dios, en la fe que ellos tenían. Quiera Dios que todos los que estamos aquí lo hagamos con la misma valentía que Pablo, pero sobre todo, como dije hace rato, con la misma confianza, con la misma satisfacción de haber cumplido los propósitos para los cuales el Señor nos salvó. ¿Algún otro comentario, hermanos? Bueno, mientras hay otro comentario, quiero aclarar una cosa. No desacredito, no desacredito la tanatología porque me parece que tiene cosas buenas. El pensar en el enfermo, el pensar en las personas, el entender que son personas que necesitan comprensión, que necesitan ayuda. Pero tenemos que tener cuidado que esa comprensión y esa ayuda los lleve a Cristo, ¿verdad? Es algo muy importante, que los lleve al Señor, que los lleve a la salvación, que esa confianza, ese bien morir sea porque hay salvación y esperanza de vida eterna.
Bien, si no hay alguna pregunta, justo estamos en el tiempo asignado para la clase. Voy a suplicar que alguien prenda su micrófono y haga la oración final para terminar el día de hoy, hermanos. La próxima semana, si Dios lo permite, terminamos la materia y entramos a la siguiente, que es análisis bíblico. ¿Alguien quiere hacer la oración final, hermanos? Perdón, levantó la mano Josh Rutherford. Adelante, hermano, perdón, discúlpame. Okay, primero yo quiero decir, hermano, no con las palabras de un gran predicador ni una persona muy inteligente. No, primero yo soy sirviente de Dios. Quiero decir que mi familia, mi esposa y yo te agradecemos a usted y el estudio que haces de la palabra de Él, pues el pan de la vida, para ayudar a nosotros en nuestro camino diario con Él. Gracias a Dios, hermano. Gracias a Dios que es de bendición, hermano. Adelante, adelante. Vamos a orar, hermanos. Adelante. Señor Dios, nuestro Padre en el cielo todopoderoso, venimos aquí antes de tu trono esta noche con esas palabras que el hermano ha compartido con nosotros, y gracias para su tiempo y dedicación a estudiar tu palabra que él tiene, y que en nuestras vidas usamos esas palabras y consejos que él nos da para ir adelante con sirviéndote mejor cada día, Señor, y no solamente servir a Dios en los domingos y miércoles en la noche. No, Señor, cada día de nuestras vidas que podemos servirte, Señor. Y gracias, Señor. Hacer un misionario no solamente es viniendo a otro país, de otro lugar, Señor, en nuestras propias ciudades podemos ser misionarios para ti, podemos evangelizar a gente y que ellos creen en ti, Señor. Por favor, ayuda a nosotros a ser buenos ejemplos en nuestras familias y iglesias, y que recibes la gloria de nuestras acciones y que servimos a usted, Señor, porque la gloria es tuya, Señor. Y por favor, está con cada familia representada aquí esta noche y bendecir a ellos y ayuda a nosotros a congregar virtual por internet otra vez que seguimos los estudios, Señor. Que toda la honra y gloria sea en tu nombre. En el nombre de Jesús decimos amén. Amén.